En este vídeo voy a darte consejos para hacer una reseña en español. En concreto, te resultará muy útil este vídeo si quieres hacer el examen de DELE B2, porque la reseña es uno de los tipos de textos que puede caerte en la tarea número 2 de la prueba escrita. Y para ayudarme he cogido uno de los muchos textos que hizo una de mis estudiantes de DELE B2. Ella hizo su examen el noviembre pasado, noviembre de 2021, y aprobó el examen con buenísima nota, y le he pedido permiso para poder enseñaros uno de sus textos porque la verdad es que lo hacía bastante bien y de hecho se vio reflejado después en los resultados porque sacó la máxima nota en la prueba escrita. Bueno, lo primero que tienes que saber que una reseña no es más que un comentario valorativo de una obra. Puede ser una obra de teatro, un libro, una película, una serie, y el lector espera ver dentro de la reseña tu opinión, además de un comentario de lo que se puede encontrar ahí sin hacer demasiados spoilers, para saber si merece la pena o no merece la pena ir a ver esa obra o comprar ese libro o hacer X actividad de la cual tú estás hablando. Entonces sí, es un texto subjetivo, pero aunque sea un texto subjetivo, yo siempre recomiendo empezar de lo más objetivo para terminar con lo más subjetivo. Otra cosa que tienes que tener muy en cuenta es dónde se va a publicar esa reseña y también quién es tu lector objetivo, quién es el lector ideal de esa reseña. Por ejemplo, no es lo mismo que escribas una reseña en tu blog personal sobre teatro, donde tu lector pues a lo mejor es más recurrente, están acostumbrados a leerte y tienes más cercanía con esos lectores porque es tu blog personal, a que si quieres publicar esta reseña en un periódico o en una revista de arte, por ejemplo. Entonces es muy importante saber a quién nos estamos dirigiendo y esto nos lo dicen las instrucciones. En el caso del ejemplo que voy a comentar, las instrucciones nos dicen lo siguiente: usted escribe un blog de teatro y como ayer acudiste a una obra de teatro, hoy te vas a poner a escribir una reseña. ¿Y dónde se publica? Se publica en tu blog personal, donde sueles escribir recurrentemente sobre teatro, y esto lo sabemos gracias a las instrucciones. Si tuviéramos que hacer una reseña libre, pues a lo mejor te diría que lo típico de una reseña es hablar del propósito del autor, cómo se organiza, de qué estilo tiene, cómo es su contenido, cuál es la reacción del público, etcétera. Pero en el examen de DELE siempre tenemos unas pautas, unas instrucciones que tenemos que priorizar por encima de cualquier cosa que sea importante de poner en una reseña. Lo más importante de todo, aparte de darle una estructura coherente, sería responder a todos los puntos, todas las pautas, indicaciones que te dejan en las instrucciones. Y las instrucciones aquí dicen lo siguiente: hacer una pequeña introducción sobre la importancia de asistir al teatro, comentar y valorar su experiencia en la función de esta obra, valorar la interpretación de los actores y músicos, contar cómo reaccionó el público que asistió al espectáculo y elaborar una opinión personal sobre esta obra. Es decir, qué piensas, qué opinas sobre ella. Aquí es algo todavía más subjetivo y, por supuesto, aunque no se diga de manera explícita, entendemos que también tenemos que decir al lector si recomendamos o no recomendamos esta obra de teatro. Bien, pues es que las pautas además nos las dan siempre en un orden lógico, coherente, nos están dando la estructura que tiene que tener nuestro texto, casi que podemos dedicarle un párrafo a cada una de estas pautas. Y también algo importante, en este caso se nos ha dado la sinopsis de la obra de teatro que hemos ido a ver. Por supuesto, habrá cosas que a lo mejor tengas que imaginar, pero es muy importante que leas también la sinopsis de la obra que te pongan el día del examen e incluyas algunos de los datos que aparecen ahí para dar a entender que has comprendido ese texto, que lo has tenido en cuenta. Una sinopsis no es más que un resumen, aunque en este caso la que nos dan en este libro de preparación en concreto tiene algo también de opinión personal, incluso de reseña, si queremos entenderlo así. Pues por ejemplo aparece una frase como esta: el guión ágil e intimista nos permite alejarnos del mito para aproximarnos con naturalidad a la vida real y a los acontecimientos que la enmarcaron. Pues aquí estamos viendo claramente cómo se está dando ya una opinión sobre cómo es ese guión en la obra de teatro. ¿Debemos coger cosas literales
y ponerlas tal cual aparecen aquí en nuestro texto. Pues no te recomiendo coger frases literales. Eso sí, si puedes darle la vuelta, poner sinónimos, pues a lo mejor sí, pero por ejemplo que a nadie se le ocurra poner en su reseña el guión es ágil e intimista, tal cual, en el mismo orden, porque se ve claramente que estamos sacándolo de ahí. Y el objetivo es escribir un texto propio, cogiendo este texto como referencia para de hecho entender de qué trataba la obra. Entonces sí, las instrucciones son fundamentales y además esas pautas también te dan a ti pues una indicación de lo que tienes que ir poniendo y en qué orden. Bien, y ahora sí veamos el ejemplo, la respuesta a este ejercicio, la tarea número 2 del examen de DELE B2. En este caso vemos que hay una estructura bastante buena, se ve que los diferentes párrafos están compensados, no hay un párrafo demasiado largo ni otro que sea demasiado corto, sino que están bien equilibrados, y esto, aunque pueda parecer algo meramente visual, también ayuda a entender mejor la organización del texto. Y como cualquier reseña tiene una introducción y una conclusión. Tiene un título. En este caso, esta estudiante Valentina ha elegido un título que se llama título nominal, no tiene ningún verbo y está jugando un poco con el nombre de la obra. Está bien tal cual la ha puesto, hay muchas opciones de título, incluso si a ti te cuesta un poco de trabajo pensar en un título que sea muy original, no hace falta que sea muy original, puedes poner reseña sobre y después el nombre de la obra. Pero sí, el título tiene que estar ahí y tiene que ser breve, nada de títulos de 2 líneas. Y después tenemos una muy buena estructura, empieza con una introducción donde se dirige a sus lectores, que sabemos que son lectores recurrentes porque se trata de un blog personal, de ahí que diga queridos lectores. Y también hace referencia a esa recurrencia al decir como ya os anuncié, es decir, en una entrada anterior ya habló sobre la posibilidad de ir a ver esta que va a comentar hoy. Queridos lectores, como ya os anuncié en una entrada anterior, el pasado 10 de junio tuve la oportunidad de asistir a una obra teatral sobre un viaje en la apasionante vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, un espectáculo para todos los públicos del que os vengo a hablar hoy. Esta introducción es excelente, además de darnos datos sobre cuándo ha visto la obra, también a quién va dirigida esta obra, ¿no? Se ha dicho que es para todos los públicos, no es que sea una obra destinada ni a pequeños ni a mayores, sino que todos pueden disfrutar de ella, y nos está resumiendo de qué va esa obra. Sabemos que es una obra tipo biográfica porque se nos va a hablar de la vida de Frida Kahlo. Y para quienes no conozcan a este personaje, que es bastante famosa, pero bueno, ya nos dice que es una pintora, así el público que esté leyendo sabe más o menos lo que se puede encontrar. Y también se nos dice que no es una vida común o corriente, sino que es apasionante, llena de emoción. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la introducción? ¿Cómo puedes construir una buena introducción? Pues una buena introducción tiene que tener datos sobre lo que se dirá a continuación para así pues poner un poco de contexto al lector y también para que sepa ya desde la introducción si le conviene seguir o no leyendo la reseña, si le interesa o no este tema. Entonces el tema tiene que estar ahí, también tiene que estar ahí un poco el contexto, ¿no? Pues si es una reseña, cuando has leído el libro, cuando has visto la obra, cuando has comprado un producto, y aunque se dan pinceladas de lo que se dirá a continuación, en la introducción aún no se pone la opinión personal. Bien, después tenemos 3 párrafos que son el cuerpo del texto, pueden ser 3, a lo mejor 2, pero no te recomiendo que el cuerpo sea un solo párrafo. Mejor dividir las ideas y ponerlas en párrafos separados que no sean ni demasiado cortos ni demasiado largos. Y ya al final del todo tenemos la conclusión, en la que se revela ahora sí si la persona que está escribiendo esta reseña recomienda o no recomienda la obra en cuestión, ¿no?, que está tratando. Pero antes de llegar ahí a la conclusión, fijémonos en lo que sería el cuerpo del texto. Ya te habrás dado cuenta que utiliza marcadores discursivos. Es muy importante, y no me voy a cansar de repetirlo, que utilicemos marcadores discursivos y conectores en nuestros textos, escritos y orales. En general, como mínimo, intenta contar hasta 4, ¿vale? 4 marcadores discursivos sería lo ideal, si puedes un poquito más bien, pero no menos. Ella dice, para empezar, por eso, sobre todo no se considera de por sí un marcador discursivo, pero sí que es un añadido que hace que la atención del lector se concentre ahí, preste más atención.
También cabe resaltar que, por un lado, por otro lado, ¿vale? Esta estructura distributiva es muy útil y muy fácil de incorporar en este caso. Y para concluir, todo esto ayuda a que el texto tenga una mejor estructura y cohesiona mejor los elementos del texto, haciéndolo así un texto más coherente, más elaborado y más presentable. Algo que también le permite sacar muy buena nota con este texto sería que incluye expresiones idiomáticas o colocaciones. Además, las que ella está utilizando aquí también te pueden servir a ti cuando elabores tu reseña. Por ejemplo, dejar a alguien con la boca abierta. Esto quiere decir que dejó con sorpresa, sorprendió mucho al público. Y algunas colocaciones son meterse de lleno, un aplauso apoteósico o no dejar indiferente a nadie. Su opinión es introducida en 2 ocasiones cuando dice para mí o en mi opinión. Está muy bien que no haya repetido 2 veces para mí o en mi opinión. Tenemos que conocer diferentes variantes para introducir qué es lo que pensamos. Como se trata de una reseña de teatro, entonces ha introducido términos específicos como puede ser la puesta en escena, las coreografías, la búsqueda artística, también el público, ¿vale? Y no, por ejemplo, la audiencia. Ha hablado del guión, que también es algo típico, ¿no?, del teatro, porque es lo que tienen que seguir los actores y actrices. Y bien, comentado esto, pasemos ahora sí a la lectura de lo que sería el cuerpo del texto. Para empezar, siempre me llamó la atención la personalidad de Frida y la forma en la que se sobrepuso a todo el dolor que tuvo en su vida. Y por eso esta actuación ha sido muy impactante para mí, sobre todo por haberme hecho pensar en cómo la vida está entre lo absurdo y lo fugaz. De ahí la importancia del teatro, que nos hace entender nuestras propias emociones a través de las experiencias ajenas, es decir, las experiencias de los otros, de otras personas. Con esto está cumpliendo con lo que nos decían en las pautas de hablar de la importancia del teatro y también de su impacto en ti. Cabe resaltar que la puesta en escena fue muy creativa. Por un lado, las coreografías asombrosas de los bailarines, sincronizados al milímetro con los músicos, dejaron al público con la boca abierta, ¿vale? Los dejaron sorprendidos. Por otro lado, los actores mantuvieron una presencia escénica impecable. La presencia escénica, es decir, lo que enseñan de cara al público. Y todos se metieron de lleno en su rol. Todos estaban asumiendo ese rol que le pusieron y encarnaron muy bien a los personajes. Se nota que hubo una búsqueda artística, que se quiso hacer algo distinto, en vez de tomar la salida más fácil y convencional. En este caso, la búsqueda fue exitosa, ya que el público respondió con un aplauso apoteósico al terminar. Un aplauso apoteósico es un aplauso muy grande. Y ahora vayamos a la conclusión. Para concluir, para terminar, para finalizar, a modo de resumen, me gustaría recomendaros esta obra, Frida entre lo absurdo y lo fugaz, dado que a través de un guión ágil permite descubrir con naturalidad la personalidad de una artista que pintaba sentimientos. En mi opinión fue una obra emocionante y os aseguro que no os dejará indiferentes, es decir, que va a tener un impacto en vosotros. Es imposible que la veas y no tengas ningún tipo de impacto. Pues bien, palabras, frases que ha puesto aquí nuestra compañera Valentina, las puedes coger como ejemplo para cuando quieras hacer tu reseña, y aunque esta sea una reseña de teatro, también te sirven pues para una reseña a lo mejor de cine, o incluso te dan ideas para otras reseñas de otros géneros que no tienen tanto que ver. Bien, y dicho esto, solo quiero recomendarte que si quieres mejorar específicamente en hacer reseñas, te recomiendo leer muchas reseñas. Si buscas en internet reseñas de libros, de productos, de cine, de teatro, te encontrarás con muchísimas, cada una con un diferente estilo, porque dependerá muchísimo de la persona que la esté escribiendo, al público al que se dirige y demás, pero de esas reseñas que se han hecho para un lector hispanohablante puedes aprender también muchísimo, puedes ir extrayendo estructuras que a ti te sirvan. También, si quieres hacer el examen de DELE y necesitas ayuda con la preparación, si quieres prepararte de una manera guiada pero al mismo tiempo hacerlo por tu cuenta, te recomiendo que le eches un vistazo a mis cursos de preparación en línea. Dejo abajo el enlace a estos cursos porque ahí tengo clases grabadas con sus notas, apuntes,
donde te explico tarea por tarea qué tienes que hacer en el examen de DELE para así garantizarte el éxito. Por supuesto, también tenemos una comunidad, un chat donde me puedes hacer preguntas en todo momento y nos conectamos antes de cada examen para resolver dudas en grupo. Esas llamadas son grabadas y puedes acceder a todas las que tú quieras. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Considera también suscribirte a mi canal si no quieres perderte nada sobre el DELE y espero verte por aquí muy pronto. Gracias y hasta la próxima.